esta nueva edición de El Derecho en la Vida Diaria. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Con mucho frío. Empezó el frío. Y comenzando una nueva edición, como vos dijiste, del Derecho en la Vida Diaria, como todos los días viernes, de 15 a 16 horas, en AZ 92.7 FM del dial. Y este programa se va a repetir el lunes de 18 a 19 horas. Es el último programa del mes de junio. Sí, es verdad. Nos quedó pendiente el programa anterior, a consecuencia de los dos invitados que tuvimos, el cuento El violín con alma. Pero los vamos a compensar. Yo les dije que iba a terminar en el mes de junio, que faltaban 1 o 2 capítulos. Faltan 2 capítulos, pero como lo prometido es deuda, nosotros prometimos que en junio seguro se iba a terminar, así que vamos a dar conocimiento del final de los 2 capítulos que faltan. Y teníamos que comentarle a la audiencia una equivocación, un mail que nos llegó por error. Sí, enviaron al correo de nuestro programa, nos enviaron un correo por un premio de Juana Manso. Pero queremos informar que también se lo comunicamos a la municipalidad, que de este programa no nos inscribimos a ningún certamen. Así que suponemos que debe haber habido alguna equivocación. Estimamos que sí. Pasamos entonces, antes de avanzar con el micro especial que tenemos preparado para las 15:30. Sí, falta. Y sí, pero para que no se nos vaya el tiempo, continuamos con el violín con alma, ¿te parece? Lo último que habíamos quedado con la historia era que, el joven, el protagonista Franz, finalmente iba a viajar para competir contra Paganini, para intentar quitarle su puesto como mejor violinista. Luego de que había conseguido unas cuerdas especiales para su violín, que él aseguraba que le iban a dar la victoria. Estamos ya en el capítulo 5, sería. El sacrificio de su maestro significó esas nuevas cuerdas de su violín. En el capítulo anterior. Entonces, una noche, hallándose Paganini en el comedor del hotel que habitaba, parece que vivía en un hotel Paganini, o estaría de gira. Pienso que estaría de gira. Rodeado de multitud de admiradores, se le aproximó un joven de mirada persistente y salvaje, y le entregó una tarjeta con unas cuantas palabras escritas con lápiz. Parece que habrá dudado, habrá dicho, lo escribo con lápiz, si me equivoco. Claro, para borrarlo, ¿no? Paganini fijó en el intruso una mirada que pocas personas podían soportar, pero que esta vez fue contestada con otra tan resuelta y firme como la suya. Saludó ligeramente y contestó con sequedad. Caballero, se hará como deseáis. Fijad la noche. Estoy a vuestra disposición. A la mañana siguiente, toda la ciudad se quedó estupefacta ante la aparición de carteles en todas las esquinas con la noticia siguiente. En la noche de, en el Gran Teatro de, puntos suspensivos, ¿no? Después de cada de, y por vez primera aparecerá ante el público Franz Stennio, violinista alemán que ha venido expresamente para arrojar el guante de desafío al célebre Paganini, de fama universal, y provocarlo a un duelo con sus respectivos violines. Tiene la intención de competir con el gran virtuoso en la ejecución de sus más difíciles composiciones. El famoso Paganini ha aceptado el reto. Franz Stennio tocará en competencia con el violinista sin rival, el célebre Capricho Fantástico de este último, conocido con el nombre de Las Brujas. En el programa anterior
nosotros pasamos un fragmento del tema El Capricho. Así es, de Paganini. Teníamos 2 temas preparados. Pasamos justamente El Capricho, el programa anterior, y hoy vamos a pasar el siguiente. Sí, La Campanella. Así que quedó al revés, pero en realidad quedó anterior más que al revés. El efecto de la noticia fue mágico. Paganini, que en medio de sus mayores triunfos no perdió nunca de vista la especulación lucrativa, dobló el precio de las localidades. Aprovechó para hacer negocio Paganini, cobró el doble. Mas el teatro no podía contener a la multitud que acudió a comprometer billetes para aquel memorable concierto. Por fin llegó el día del certamen, no el de Juana Manso, sino el certamen de los violinistas. Claro. Y no se hablaba de otra cosa que del duelo. Franz Stenio, en lugar de dormir, había pasado las largas horas de la noche anterior recorriendo su habitación de uno a otro lado como una pantera dentro de su jaula, y hacia la mañana se había dejado caer en la cama físicamente exhausto. Poco a poco cayó en una soñolencia sin ensueños, parecida a la muerte. Despertó al sombrío amanecer del invierno, como ahora. No, pero del 1800. Pero viendo... Es algo. Bueno. Estamos como en las películas de terror que hay, vieron, problemas en el set. Sí, estamos en el ambiente. El micrófono se asustó. Bueno, volvemos. Volvemos. Despertó al sombrío amanecer del invierno. Pero viendo que aún era demasiado temprano para levantarse, volvió a dormirse. Entonces tuvo un sueño, pero tan vívido y tan parecido a la vida real, que por su terrible realismo se confirmó que en más que un sueño fue una visión. Había dejado el violín sobre una mesa al lado de su cama, encerrado en su caja, cuya llave nunca abandonaba. Desde que le había puesto aquellas terribles cuerdas, no le perdía de vista ni un momento. Era un violín caro. Según la resolución que tomó, no lo había tocado desde su primera tentativa. Su arco había rozado solo por una vez las cuerdas humanas, pues desde ese entonces se había ejercitado siempre en otro instrumento. Ah, mira vos. Pero ahora, en su sueño, se veía mirando a la caja cerrada. Algo había en ella que le llamaba la atención, encontrándose impotente para apartar la vista de ella. De repente, vio que la parte superior de la caja se levantaba lentamente, y por la abertura de este modo se produjo, distinguió dos ojitos verdes fosforescentes. Ajá, como los de un gato. O puede ser un duende. Ojos que le eran bien familiares, los cuales se fijaban en él cariñosamente, casi suplicantes. Luego, una vocecilla chillona pareció salir de aquellas horribles órbitas. La voz y los ojos del mismo Samuel Klaus. Y resonó en los horrorizados oídos de Stenio, que le oyó decir: Franz, querido mío, Franz, no puedo separarme de ellas. Y ellas sonaron lastimosamente dentro de la caja. Franz permanecía sin habla, transido de horror. Sintió que su sangre se le helaba literalmente y que sus cabellos se movían erizados en su cabeza. No es sino un sueño vano, intentó pensar. He hecho lo posible, Franzchen. He hecho todo lo posible por desprenderme de estas malditas cuerdas sin hacerlas pedazos, dijo en tono suplicante la voz aguda familiar. ¿Quieres ayudarme?
dejóse oír otro sonido, pero más prolongado y lastimero, dentro de la caja, que se movía de un lado a otro de la mesa, a merced de algún poder interior, como una cosa viva. Y los sonidos siguieron más agudos y más estridentes a cada nuevo sacudimiento. No era la primera vez que Esteño oía estos ruidos. Los había observado a menudo desde que había destinado los intestinos de su maestro para servir de pedestal a su ambición. Pero siempre que esto había sucedido, le invadía un sentimiento de horror que le impedía investigar la causa, y había tratado de persuadirse de que los ruidos eran puramente una alucinación. Pero entonces se encontraba frente a frente del terrible hecho. Que fuese realidad o un sueño, es lo que no sabía ni le importaba, puesto que la alucinación, si lo era, se le presentaba mucho más real y vívida que la realidad misma. Quiso hablar, dar un paso, pero como sucede con frecuencia en las pesadillas, no pudo ni pronunciar una palabra ni mover un dedo. Se sentía por completo paralizado. Las sacudidas y saltos iban siendo a cada momento más desesperados, hasta que por último pareció que algo se rompía violentamente dentro de la caja. La visión de su Stradivario, sin sus cuerdas mágicas, pasó como un relámpago ante los ojos de Franz, produciéndole un sudor frío, hijo de un terror mudo e indecible. Hizo un esfuerzo sobrehumano para liberarse del íncubo que lo tenía paralizado. Y como entonces oyese el último murmullo suplicando de aquella presencia invisible que repetía: «Hazlo, oh, hazlo, ayúdame a desprenderme de...». Franz dio un salto hacia la caja como un tigre rabioso que defiende su presa, y rompiendo el encanto, con un esfuerzo desesperado, exclamó con voz ronca y temblorosa: «Deja el violín solo, viejo demonio del infierno». Cerró violentamente la tapa medio levantada, y mientras que la mantenía firmemente con la mano izquierda, tomó con la derecha un pedazo de pez de sobre la mesa y dibujó en la cubierta de cuero de la tapa el signo de la estrella de 6 puntas, el sello usado por el rey Salomón para cerrar las botellas en donde aprisionaba a los djinns rebeldes. Hablando de Salomón, yo leí un artículo que hablaba sobre el sol. Ajá. Y decía que Sol, On era el nombre del sol en 3 idiomas distintos. Sol, y On, Solomón. Claro, tiene los 3. Es sol, sol, sol. De la caja del violín salió entonces un lamento parecido al aullido de la loba que llora sobre sus hijitos muertos. Eres ingrato, muy ingrato, Franz mío, dijo entre sollozos la llorosa voz del espíritu. Pero te perdono, porque te amo demasiado. Sin embargo, muchacho, tú no puedes encerrarme. Mira. Y en el mismo momento, una niebla gris se extendió, cubrió la caja y la mesa, y elevándose, tomó una forma indeterminada. Luego principió a crecer, y a medida que crecía, Franz se sentía envolver gradualmente como los anillos fríos, húmedos y viscosos de una enorme serpiente. Exhaló un grito terrible y despertó. Pero cosa extraña, no en su cama, sino al lado de la mesa, tal cual lo había soñado, apretando desesperadamente la caja del violín con ambas manos. No ha sido más que un sueño, después de todo, murmuró todavía horrorizado, pero aliviado del peso que le oprimía. Recobró su tranquilidad con un esfuerzo tremendo y abrió la caja para examinar el violín. Lo encontró cubierto de polvo, pero sano y en buen estado. Y de golpe recobró su ordinaria sangre fría y resolución. Limpió cuidadosamente el instrumento, dio pez al arco, puso tirantes las cuerdas y las templó. Llegó hasta ensayar las primeras notas de Las Brujas,
primero con cuidado y tímidamente, y luego con decisión y brío. El sonido de aquella nota elevada y solitaria, provocadora y altiva, cual si fuese lanzada por la trompa guerrera de un conquistador, dulce y majestuosa, como si estuviese arrancada de un arpa de oro por la mano de un serafín, penetró en el alma misma de Franz. Le reveló una potencia hasta entonces desconocida en su arco, el cual producía sonidos que inundaban la habitación con ondas de riquísima melodía, jamás oídas por el artista, empezando por tonos, legato no interrumpidos. Su arco le cantaba esperanzas y bellezas resplandecientes, noches de luna tranquilas y perfumadas que prestaban a cada hoja de hierba y a todas las cosas animadas o inanimadas una voz y un canto de amor. Por breves momentos surgió un torrente de sonidos, cuya armonía combinada para suavizar el dolor era capaz de hacer llorar a las montañas, si hubiese habido alguna en la habitación, y para enternecer hasta los pobres poderes inexorables del infierno, la presencia del cual se hacía sentir de modo indudable en aquella modesta habitación. Repentinamente, el canto solemne legato, en oposición a todas las leyes de la armonía, tembló, se convirtió en arpegios y terminó en agudos estacatos, como las notas de la risa de una hiena. Franz se sintió invadido del mismo sentimiento de terror que había experimentado antes, y arrojó el arco. Había reconocido la risa familiar, y no quería oírla más. Se vistió, encerró con cuidado el endiablado violín en su caja, y llevándoselo al comedor, se resolvió a esperar tranquilamente la hora de la lucha. Llegó la hora terrible y Esteño estaba en su puesto, tranquilo, resuelto, casi sonriente. El teatro estaba lleno hasta ver apreturas, y no se podía conseguir tan siquiera un sitio para estar de pie, ni por dinero ni por influencia alguna. La noticia de aquel desafío singular había llegado a todos los puntos a que el correo alcanzaba, y el oro afluyó a los insondables bolsillos de Paganini de un modo que casi satisfacía su alma insaciable y venal. Se había determinado que Paganini principiaría. Cuando apareció en el escenario, las gruesas paredes del teatro se estremecieron hasta sus cimientos, con el estruendo de los aplausos con que le saludaron. Principió y terminó su famosa composición de Las Brujas, en medio de una tempestad de aclamaciones. Los gritos de entusiasmo del público duraron tanto que Franz empezó a creer que su vez no iba a llegar nunca. Cuando al fin pudo Paganini retirarse del escenario en medio de los aplausos de un público frenético, su mirada tropezó con Esteño, que estaba templando su violín, y se quedó estupefacto ante la serena tranquilidad y el aire de firmeza del desconocido artista alemán. Cuando Franz se presentó en la escena, fue recibido con una frialdad glacial. No lo conocían. Sin embargo, no por eso se sintió desconcertado en lo más mínimo. Estaba muy pálido, pero sus labios blancos y delgados ostentaban una sonrisa despreciativa, como contestación a aquella indiferencia. Estaba seguro de su triunfo. A las primeras notas del preludio de Las Brujas, un estremecimiento de asombro recorrió el auditorio. Era el modo de tocar de Paganini, y era también algo más. Algunos, y aún la mayoría, pensaron que el artista italiano no había nunca demostrado en sus más inspirados momentos, al ejecutar aquella diabólica composición suya, un poder tan extraordinario. Bajo la presión de los largos y musculosos dedos de Franz, las cuerdas temblaban como los intestinos palpitantes de la víctima bajo el escalpelo del vivisector. Gemían melodiosamente como un niño moribundo. Los grandes ojos azules del artista
fijos con expresión satánica en la sonora caja, más bien parecían evocar al mismo Orfeo de las regiones infernales, que no las melodiosas notas que se producían en el fondo de su instrumento. Los sonidos parecían transformarse en formas sensibles que se apiñaban precipitadamente a la evocación del poderoso mago, en derredor del cual daban vueltas como huestes de figuras fantásticas e infernales, bailando el baile de la cabra de las brujas. Se refiere al macho cabrío, al ritual, a la ceremonia del macho cabrío, de los sabbats. Uh-huh. En las sombrías profundidades del escenario, detrás del artista, parecía que una fantasmagoría producida por la concusión de vibraciones ultraterrestres presentaba el cuadro de lúbricas orgías en los himeneos voluptuosos de un verdadero sábado de brujas. Una alucinación colectiva se apoderó del público. Jadeantes y pálidos de espanto, con el sudor frío producido por el horror indecible, permanecían los espectadores paralizados e impotentes para romper el encanto de la música con el menor movimiento. Experimentaban todas las delicias ilícitas y enervantes del paraíso de Mahoma, que acuden a la fantasía desordenada de un musulmán habituado al opio, a la vez que sentían el abyecto terror, la agonía del que lucha contra el ataque del delirium tremens. Muchas señoras gritaban, otras se desmayaban, y hombres fuertes rechinaban sus dientes en un estado de completo desfallecimiento. Luego vino el finale. Aplausos estrepitosos y no interrumpidos retardaron su comienzo, alargando la pausa momentánea hasta un cuarto de hora. Los bravos eran furiosos, casi histéricos. Por fin, después de un último y profundo saludo, Estenio, cuya sonrisa era tan sardónica como triunfante, levantó su arco para atacar el famoso finale. Y en aquel momento sus ojos tropezaron con Paganini, que sentado tranquilamente en el palco del empresario, no se había quedado atrás en aplaudir con todo entusiasmo. Ajá. Los ojitos negros y penetrantes del artista genovés estaban clavados en él, en el Stradivario que tenía Franz entre las manos. Pero por lo demás parecía perfectamente frío e indiferente. La cara de su rival turbó a Franz por un momento, pero enseguida se repuso y, levantando de nuevo su arco, produjo la primera nota. Entonces, el entusiasmo del público llegó a su paroxismo y pronto no tuvo límites. El auditorio oía y veía, ciertamente. Las voces de las brujas sonaban en el aire, y sobre todas las voces oyóse una discordante y distinta de todo sonido humano. Parecía el ladrido de los perros, el aullido de los lobos, al doliente chillido de la lechuza en la medianoche, al silbido de la serpiente, al rugido del león hambriento, como ruido de olas que rompen en la orilla, como el gemido del viento entre el follaje del bosque, como el estrépito del trueno lanzado por una nube desgarrada. Era todo aquello en uno. El arco mágico arrancaba entonces sus últimos temblorosos sonidos, famosos entre todas las prodigiosas notas musicales, imitando la fuga precipitada de las brujas, a la proximidad del alba, de las mujeres impías saturadas de los vapores de sus nocturnas saturnales, cuando... He aquí que una cosa extraña tuvo lugar en el escenario. Sin la menor transición, las notas cambiaron repentinamente. En medio de la fuga aérea de ascenso y descenso, la melodía varió de un modo inesperado de carácter. Los sonidos se volvieron confusos, dispersos, sin conexión. Y luego pareció como si de la caja sonora del violín saliesen tonos chillones y pendencieros como los de un polichinela, gritando de un modo desaforado y con voz senil. ¿Estás satisfecho, Franz, querido mío?
¿No es verdad que he cumplido gloriosamente con mi promesa? Rompióse el encanto. Aun cuando no podían hacerse cargo de la situación, los que oyeron la voz de Polichinela quedaron como por magia libres de la terrible fascinación a que habían estado sometidos. Ruidosas carcajadas, exclamaciones burlonas, de enfado y de irritación se oyeron en todos los puntos del vasto teatro. Los músicos de la orquesta, con sus semblantes aún pálidos por la emoción siniestra, se retorcían de risa en sus asientos, y todo el auditorio se levantó como un solo hombre, sin poder todavía resolver el enigma. Sin embargo, se sentían demasiado disgustados, demasiado inclinados a la risa, para permanecer un momento más en el edificio. Pero repentinamente, el mar, de movientes cabezas en butacas y galerías, no volvió a quedar inmóvil y petrificado como heridos del rayo. Lo que todos vieron fue demasiado terrible. La hermosa faz, aunque de expresión salvaje, del joven artista envejeció de súbito, y su figura graciosa y esbelta se encorvó como bajo el peso de los años. Pero esto no era nada comparado con lo que percibieron claramente los más sensitivos. La persona de Franz Stenio se hallaba entonces por completo envuelta por un vapor semitransparente, parecido a una nube que serpenteaba con movimiento giratorio y se condensaba gradualmente alrededor de la viviente forma, pronta a absorberla. Otros, hubo también, que distinguieron en esta columna de humo alta y siniestra una figura claramente definida, una forma que presentaba los contornos inequívocos de un viejo grotesco y gruñón, pero de terrible y horroroso aspecto, cuyas vísceras aparecían saliéndose fuera, con los extremos de los intestinos extendidos sobre el violín. Vióse entonces al violinista dentro de este nebuloso velo, pasando furiosamente su arco sobre las cuerdas humanas, con las contorsiones de un endemoniado, según se ve representado en las pinturas de algunas catedrales de la Edad Media. Un pánico indescriptible se apoderó del auditorio, y rompiendo entonces por última vez la fascinación que de nuevo les mantenía inmóviles, todas las criaturas vivientes que había en el teatro se lanzaron como locos hacia las puertas. Fue como el súbito rompimiento de un dique, un torrente humano rugiendo en medio de una lluvia de notas discordantes, de alaridos de idiota, de gemidos prolongados y quejumbrosos, de gritos estridentes de locura, sobre todo lo cual se oyeron, a manera de pistoletazos, los estallidos consecutivos de las cuerdas del encantado violín al romperse. Cuando salió del teatro la última persona de las que componían el auditorio, el aterrorizado empresario corrió a la escena en busca del infortunado artista. Se lo encontró muerto y ya rígido al pie de las luces, retorcido y en una postura de las menos naturales, con las cuerdas arrolladas al cuello de un modo extraño y el violín hecho 1000 pedazos. Cuando se hizo público que el desgraciado rival de Niccolò Paganini no había dejado un céntimo para pagar sus funerales ni la cuenta del hotel, el genovés, a pesar de su proverbial avaricia, satisfizo la cuenta e hizo enterrar a sus expensas al pobre Stenio. Sin embargo, reclamó en cambio los fragmentos del Stradivario como recuerdo de este extraño suceso. Y así culmina El violín con alma, escrito por H.P.B. Pasamos al tema musical con el fragmento de Paganini, mientras tratamos de establecer la comunicación telefónica con nuestro invitado. Uh-huh.